Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. ¿Y por qué tienes miedo? A lo mejor me desaparecen. ¿Te desaparece? Sí. Eso es lo que se dice por ahí, que desaparecen a la gente. Esto lo estamos grabando para una televisión española. Que me desaparezcan. Hay que enfrentarlo. Así se expresaba este joven cubano contra el gobierno de su país ante la cámara del programa Salvados de la cadena española La Sexta, cuyo equipo viajó a Cuba para reflejar los cambios económicos en el país. A pesar del sonoro disparate, la acusación de que el gobierno cubano desaparece personas al estilo de las dictaduras militares del Cono Sur, esta persona era presentada en la página web del programa como un indignado en la Plaza de la Revolución de La Habana. No hay indignado en todo el mundo. ¿Qué te parece que aquí no va a haber indignado? Una retorcida y ofensiva comparación con las miles de personas participantes en el movimiento de los indignados, que en varios países protestan contra los abusos del sistema capitalista. Y es que ese era precisamente el mensaje del citado programa, la supuesta adopción de medidas capitalistas en Cuba. Su título, de hecho, Recortando la Revolución, es una alusión a los recortes del gasto social en los países capitalistas de Europa. En el programa, por ejemplo, se hace una comparación un tanto desubicada entre los recortes del gasto social en educación, salud, cultura o asistencia social en ricas economías capitalistas con el recorte del aparato burocrático estatal cubano, cuyo aligeramiento, en cualquier caso, va de la mano de la reubicación laboral de los trabajadores y de la creación de empleos alternativos. ¿Y ahora que va a haber que hacer recortes, como en España, en la sanidad y en la educación? Vengo de un país capitalista que nos están diciendo exactamente lo mismo. En la propia web del programa se lee que algunas de las medidas en Cuba son abiertamente capitalistas, como el permiso para abrir negocios privados o la compraventa de casas y coches. ¿A usted no le parece esto un tic del capitalismo? Tener un cajero automático. Todo ello sin explicar, por ejemplo, que el grueso de la economía cubana sigue en manos del Estado o que los negocios particulares, a los que no se permite la acumulación de tipo capitalista, no son un actor económico central, sino complementario a las empresas públicas. Un segundo mensaje del programa es el de la supuesta falta de democracia y libertad en la isla, algo que lleva al presentador a hacer comentarios un tanto inverosímiles. Si aquí el gobierno toma unas medidas de austeridad con las que la población pues no está muy de acuerdo, aquí no se monta ninguna movilización. No. Igual habría ganas de montarla. No. Es decir, el presentador, el conocido follonero, llega al absurdo de llamar medidas de austeridad del gobierno con las que la población no está muy de acuerdo a los cambios económicos propuestos y debatidos por el propio pueblo en centenares de miles de asambleas. Posiblemente la audiencia de La Sexta, compuesta en gran parte por población joven desocupada o subempleada, estaría más interesada en conocer cómo es posible lograr en un país la participación de casi 9 millones de personas en la discusión de los cambios necesarios en la economía. Pero esto quizás sería como reconocer que Cuba está en condiciones de dar más lecciones de democracia que las que pueda recibir de Europa. En el programa, que fue rodado en los días previos a la visita del Papa a la isla, también se habló de libertad religiosa, repitiendo el viejo mito de la supuesta persecución, años atrás, de las prácticas religiosas. ¿Era un imposible que en una isla como Cuba, donde durante un tiempo el cristianismo, el catolicismo fue perseguido, llegasen a este punto de aceptación por parte del régimen? En el programa, nadie explica que el pasado enfrentamiento entre la Revolución cubana y la Iglesia católica fue consecuencia del respaldo de esta última a las élites económicas del país y de su complicidad con la derrotada dictadura de Batista. A pesar de ello, en Cuba siempre existió libertad de culto y el resto de iglesias han tenido en cualquier caso una relación normalizada con el gobierno de la isla. El programa, de hecho, refleja cuál es el concepto de libertad religiosa que reivindica hoy la jerarquía católica cubana, más cercano al control de espacios en educación y medios de comunicación que hoy por hoy chocan con los principios de igualdad,
propiedad pública y laicidad que ampara la Constitución del país. El acceso a los medios de comunicación está muy regulado todavía. La presencia de la Iglesia en el ámbito educativo también. Salvados, del canal La Sexta, dio además un nuevo espaldarazo propagandístico a las llamadas Damas de Blanco, cuya líder se negaba a condenar el bloqueo económico de Estados Unidos contra su propio pueblo. Su repulsa, evidentemente, supondría la pérdida del respaldo económico de sus hermanos de la extrema derecha de Miami, a su vez sostenidos con fondos gubernamentales norteamericanos. Sí le digo, estamos muy agradecidas de los hermanos exiliados cubanos. Los que viven en Miami, por ejemplo. Exactamente. Curiosamente, la razón para no denunciar el bloqueo es que este es un asunto político en el que las damas de blanco no entran. ¿Protestarían también en contra del bloqueo que ejerce Estados Unidos hacia Cuba desde hace más de 50 años? Las damas de blanco, no hablamos de política, las damas de blanco no decimos con el bloqueo. Sí le digo que el bloqueo que hay es el bloqueo interno en Cuba. El carácter apolítico de las llamadas damas de blanco se hacía evidente en las declaraciones a cámara de varias de ellas. Tengo mucho deseo de vivir en un país libre y que en Cuba reine la democracia con elecciones libres pluripartidistas. Y esta democracia que estamos buscando nosotros, la libertad que estamos buscando para el pueblo de Cuba, este grupo de mujeres y un grupo de hombres lo vamos a buscar. Pero regresemos al personaje del comienzo, el indignado de la Plaza de la Revolución. Eso es lo que se dice por ahí, que desaparecen a la gente. Esto lo estamos grabando para una televisión española. Que me desaparezcan. Sus acusaciones contra el gobierno cubano son tan burdas que sorprenden al propio Jordi Évole, el follonero. ¿Cómo es que no ha venido ningún policía si nos ha visto aquí grabándote? Bueno, con la camiseta que llevas, pues sabrán que muy contento con a lo que mejor pasa. De lejos no pueden ver la camiseta que llevo, pero a lo mejor quieren que uno hable. Es como decimos nosotros, la olla tiene mucha presión, dejemos liberar un poco, no vaya a ser que explote. En su cuenta Twitter, el follonero reconocía que aquel joven dijo unas cosas que yo pensaba no se podían decir en Cuba, a la vez que reconocía que en la isla no estuvieron sujetos a ningún tipo de censura ni de control. El follonero juraba, además, que aquella persona no había sido puesta a propósito por el programa. Sin embargo, aunque no dudamos de su palabra, ¿fue realmente fortuita la aparición de aquella persona ante las cámaras de La Sexta? También incluyen el término de que en Cuba... y que en Cuba... ¿Cómo? ¿De qué preguntan ahí para responder? ¿A usted? No, es que estamos preguntándole a él, si no te importa. Es que... Venga, a mí me ¿por voy qué? a preguntar yo. Viendo estas otras imágenes, tomadas apenas una semana después, se podría deducir que no. Es la misma persona, ahora en declaraciones a otro medio internacional, el canal de Miami, Univisión. Todo es que el Papa muy bueno, todo esto es muy bueno, Raúl muy bueno, se reunió con el Papa, no se sabe qué habló, pues Raúl cada vez que se reúne con los presidentes nunca se sabe qué habla. Y es que en La Habana, pintorescos perseguidores de medios de comunicación extranjeros, cuyo objetivo es acceder a los jugosos fondos para la democracia en Cuba, o sencillamente construir un expediente de opositor político que les garantice una visa para emigrar a Estados Unidos, se cuentan hoy por centenares. Que los países, los distintos países que difaman de Cuba, pero que no ven los problemas que tienen allí, que son graves también, graves, porque España, ¿cuántos desempleados hay? Más de 5 millones, no son más de 5 millones. Primero resuelvan sus problemas y que la policía no esté dándole tanto palo y avasallando a la gente que se está manifestando, que dice que aquí no hay libertad de prensa, pero allí le caen a palo y aquí a nadie se le cae a palo.